En términos muy resumidos, el tema es el amparo contra normas generales en materia penal. Primero comentamos que lo primero que tenemos que hacer es determinar qué amparo procede, ¿no? ¿Qué amparo procede? Ya hemos hablado de actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales. Y qué amparo procede era importante porque el amparo contra normas generales en materia penal procede en términos del artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, a partir de la entrada en vigor o a partir del primer acto de aplicación, ¿no? A partir del día siguiente del primer acto de aplicación o de que surte efectos, ¿no? Y ahí comentamos que el acto de aplicación de una norma en materia penal se puede realizar en un acto administrativo, en un acto jurisdiccional. Entonces, por eso teníamos que determinar primero qué amparo procede contra qué acto. Después dijimos que el acto reclamado tenía una vinculación directa con la norma, ¿no? Que para nosotros estudiar y plantear una estrategia en materia de amparo contra leyes en materia penal, era importante determinar vincular el acto reclamado de aplicación con la norma. ¿Por qué? Porque si existía una causa de improcedencia en relación con el acto reclamado y sobreseían el juicio en contra del acto reclamado, por consecuencia, el juez debía sobreseer en relación con la norma, ¿no? Entonces, ¿qué amparo procede? ¿Cuál es el acto de aplicación? Que no haya causas de improcedencia, ¿no? Y después, de ahí, que empezamos a ver los requisitos de la demanda. Habíamos dicho que había requisitos formales, que había requisitos materiales. La diferencia es que los requisitos formales generan o pueden generar una prevención, y los requisitos materiales pueden generar un desechamiento por notoriamente improcedente o un sobreseimiento fuera de audiencia constitucional o en la audiencia constitucional, es decir, al dictado de la sentencia, ¿no? La vulneración a los principios formales está en la consecuencia de la prevención, está en el 114 de la Ley de Amparo, y la vulneración a los principios de materiales está en el artículo 113 de la Ley de Amparo, está también en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ¿no? Luego, de ahí, empezamos a ver de quién se presentaba, la competencia, por cómo se iba a presentar, por sí o por otra persona. Vimos los casos y vimos que el tercero interesado. Vimos también los actos reclamados, ¿no? Con motivo del primer acto de aplicación. Vimos los artículos que prevén los derechos humanos que se estiman violados. Ahí vimos el parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Vimos tanto los derechos humanos de fuente internacional y los derechos humanos de fuente nacional, ¿no? Con sus respectivas interpretaciones jurisprudenciales, ¿no? Y en donde nos quedamos es nos quedamos en los conceptos de violación. Y en los conceptos de violación analizamos el punto fino de los conceptos de violación, es demostrar que el acto reclamado o la norma reclamada aplicada es inconstitucional, ¿no? Entonces, para determinar que una norma o un acto es inconstitucional, específicamente una norma en este caso, hay una metodología que se llama de adjudicación constitucional, ¿no?
las metodologías de adjudicación constitucional son metodologías que nos sirven para determinar si una norma es constitucional o es inconstitucional, ¿no? Dentro de esas metodologías, ¿se escucha bien? Sí, Sí, fuerte y claro. Sí, se escucha muy bien. Ok. Dentro de esas metodologías de adjudicación constitucional, o sea, metodologías para determinar si una norma es constitucional o inconstitucional, están principalmente tres, ¿no? Son tres. Primero es la interpretación conforme. Dos, el escrutinio judicial, leve, moderado o fuerte, ¿no? Y está el test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, repito, esto es importante porque esto es la base de sus conceptos de violación en contra de una norma general. Son tres metodologías de adjudicación constitucional. En palabras sencillas, son tres metodologías para determinar si una norma es constitucional o es inconstitucional, ¿no? No solo penal, sino cualquier norma. Dentro de los tres está la interpretación conforme, el escrutinio leve, moderado o fuerte, ¿no? Y el test de proporcionalidad. Como preámbulo, adicionalmente al test de proporcionalidad, a la interpretación conforme y al escrutinio, que son, vimos una manera, una metodología básica para determinar si es constitucional o no constitucional una norma. Vimos la más básica. La más básica y más sencilla es, primero, en nuestro concepto de violación, encontrar tomar como base el artículo primero constitucional, en donde se establece que que la autoridad, ya sea legislativa, ya sea administrativa, ya sea jurisdiccional, en este caso legislativa, no debe restringir el ejercicio de los derechos, sino en los casos y con las condiciones que la Constitución establece. Es decir, la primera metodología que nosotros vimos para analizar si una norma es constitucional o no es la que deriva del principio de indisponibilidad de los derechos humanos, ¿no? Y vimos que cada derecho humano tiene un núcleo esencial y ese núcleo esencial tiene restricciones que están expresamente señaladas en la Constitución, ¿no? Para otros casos en donde no esté expresamente señalado esa restricción en la Constitución, operan los otros tres, ¿no? Es decir, para los casos que está expresamente la restricción constitucional, opera lo que vimos. El artículo primero, el principio de disponibilidad y las restricciones, el núcleo esencial y las restricciones, ¿no? Para los casos en donde no está expresamente señalada esa restricción constitucional, operan los otros tres, es decir, el test de proporcionalidad, el escrutinio leve, moderado o fuerte y la interpretación conforme, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos. Y les dejé dos ejercicios. Tenían algunos trucos ahí con el ánimo de que los pudiéramos ver el día de hoy, revisarlos para no pasar, ya una vez que quedara claro todo lo anterior, pasar a las metodologías de adjudicación constitucional, ¿no? A ver, el equipo 1 nos puede mostrar su caso y cómo lo resolvieron, y yo voy a ir dando, esto nos va a servir para reforzar los pasos, la metodología que comentamos, para determinar desde el principio, desde que nos llega el caso, qué hacer, ¿no? Y nos va a servir porque
si en el tema, en la teoría de la educación y de la enseñanza, de la docencia, se dice que hay una pirámide, se dice que si lo escuchamos, atendemos o entendemos o nos quedamos con el 10-15%, y si lo practicamos, nos quedamos con un 50-60%, ¿no? Entonces, esa es la intención. A ver, primer equipo. Buenas tardes, maestro. Un favor, ¿me permitiría compartir en pantalla para poner nuestro trabajo? Sí, no dice ahí, no se permite. Dice, no, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahí, a ver. Ah, todos los participantes, todos los participantes. Ahí está. Ok. Vamos, permítame tantito. Bueno, el trabajo que realizamos nosotros fue en base a la forma en la que de manera textual fue planteado el caso, que en Sí, este caso decía que su cliente fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, de ajá, cual quiere que ya se encontraba el detenido. Su sí, cliente presenta ya detenido demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión y ofrece datos de prueba dentro del juicio de amparo con base en los artículos 119 y 75, párrafo segundo de la ley de amparo. ajá, ¿Sí? El juez de distrito, mediante un auto, les desecha las pruebas y con base en la jurisprudencia que acaba, bueno, la que ya habíamos visto también en clases y la envió, ¿no? ujú, Y de igual manera con base en el artículo 75, párrafo segundo de la ley de amparo. sí, Y la pregunta aquí de esto era, ¿cómo defenderían a su cliente para que les admitan las pruebas dentro del juicio de amparo? sí, Entonces, nosotros lo que hicimos fue de alguna manera seguir la metódica que en dado momento sí, llevamos y nos dimos cuenta que el primer acto de aplicación del artículo 75, segundo párrafo, parte última de la ley de amparo, fue para fundamentar la resolución de desechar las pruebas ofrecidas por el quejoso dentro del juicio de amparo indirecto y promovida en contra de la citada orden de aprehensión. Y nosotros consideramos que por tal virtud, para determinar qué tipo de acto, siguiendo la cronología enseñada por usted, ¿qué tipo de acto es el primer acto de aplicación del artículo 75? ajá, Segundo, fue lo primero que hicimos, ¿no? Y para eso nos auxiliamos de la tablita que nos mostró y para resumirlo, comenzamos por partes, ¿no? Si era un acto legislativo, determinamos que no. Si era un acto administrativo, de igual manera determinamos que no, y si era un acto jurisdiccional, en determinamos que sí, efectivamente en este caso era un acto jurisdiccional porque dicho desechamiento ya se hacía dentro de un juicio. ¿Sí me explico en esto? En este caso, el juicio de amparo. Y de aquí comenzamos a partir nosotros, con la tablita. Las violaciones cometidas eran actos, que en este caso fue el acto de no aceptar las pruebas. El momento en que ocurrió ese acto, nosotros determinamos que fue durante el juicio, en este caso el juicio de amparo. De igual manera, el interés jurídico, nosotros lo determinamos que era aparte, afectada, y el acto específico que si podría llegar a tener algún tipo de reparación, pues determinamos que si era de posible reparación dicho acto, ¿no? Y bueno, y por último, nosotros pensamos que el artículo aplicable de la ley del amparo era en el artículo 97, que más adelante lo vamos a extender en qué fracción y qué inciso, y el artículo 98 de la ley de amparo. Ya teniendo esto, nosotros comenzamos a analizar, primero con una lluvia de ideas, leyendo los libros que nos mandaron, porque eso fue desde el jueves, y comenzamos a hacer una lluvia de ideas, y nosotros determinamos, porque primeramente nosotros estábamos con que era un amparo, lo que sí íbamos a hacer, sí me explico en esto, pero determinamos que no se podría hacer amparo sobre amparo, que lo que tendríamos que hacer nosotros era un recurso de queja a ver, en perdón, contra. te interrumpo, perdón, Uh-huh. te interrumpo. Hasta ahí vamos muy bien.
Hasta ahí, efectivamente, la metodología era determinar qué tipo de acto de aplicación es, ¿no? En un acto, el acto de aplicación es en un acto legislativo, administrativo o jurisdiccional. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué no procede amparo contra amparo? Porque la pregunta sería, ¿por qué no procede a amparo contra amparo? A Sí, ver, nosotros pensamos que como ese amparo no fue sobreseído, ya nosotros no podríamos hacer un amparo sobre esa misma resolución, que era el no haber aceptado las pruebas. es un Creo auto, que ¿no? Es un auto de un juez de distrito. así es, ese es un acto de un juez de distrito. Ajá. Entonces, como estaba en juicio, pues nosotros pensábamos que no operaba ¿Pero por el acto. qué? Uh-huh. Bueno, A ver, ahí Mario Carrillo. A ver. sí, porque ahí está el truco. A ver, si me permite, maestro. Sí, Nosotros pensamos que, a ver, el amparo no fue sobreseído, sino fue dictado un auto donde se desecharon las pruebas. claro. Tampoco el amparo llegó hasta la audiencia constitucional, en consecuencia no hay una sentencia No, definitiva de ese es un amparo. auto. Uh-huh. El amparo está vivo todavía. Y entonces hay que continuar con la secuela procesal, porque de lo contrario, si nosotros metemos otro amparo, nos podría decir el juez de distrito que ya hay un amparo en trámite y en consecuencia no podemos tramitar otro amparo, porque sería una serie de amparos interminables. Eso es lo que nosotros... ¿Con base en qué? De la causal de improcedencia que expresamente la ley de amparo dice, ¿no? Efectivamente. A ver, a eso quiero llegar. A ver, habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer era determinar el acto de aplicación. Si el acto de aplicación, si el acto de aplicación era en un acto administrativo, en acto legislativo, en acto jurisdiccional, lo siguiente que teníamos que hacer era determinar si qué amparo procede o no procede, ¿no? Y si en contra del acto de aplicación existía una causa de improcedencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si existe una causa de improcedencia en el amparo en principio no se pudiera analizar la ley. Entonces, efectivamente, hay una causa de improcedencia, efectivamente hay un acto de aplicación, pero el amparo no procede porque hay una causa de improcedencia en el artículo 61, porque es un acto dictado dentro de un juicio de amparo, ¿no? A ver, ¿nos puedes decir el artículo y la fracción? Y cómo no, permítame. Artículo 61. Entonces, a lo que queremos llegar aquí es que no en todos los actos de aplicación, que los actos de aplicación se pueden dar en actos en donde procede el amparo y también en actos en donde no procede el amparo. Por regla general, en los actos, habíamos dicho, en donde no procede el amparo, pues no se puede analizar la constitucionalidad de una ley, salvo que el acto de aplicación se dé dentro de un juicio de amparo. Si el acto de aplicación se da dentro de un juicio de amparo, sí se puede analizar la constitucionalidad a pesar de que contra el acto el amparo no proceda, ¿no? Eso también lo revisamos, efectivamente. Encontramos una tesis que señalaba eso conforme a la fracción A, y nosotros dijimos, bueno, entonces digamos que por analogía sería aplicable en esta situación. Sí, efectivamente. O sea, porque la única diferencia es que cuando se trata, cuando el acto de aplicación deriva de un juicio de amparo, o sea, se da dentro del juicio de amparo, la impugnación es diferente. Los conceptos los conceptos de inconstitucionalidad que se van a señalar en los agravios, ¿no? Son los mismos, es decir, es el mismo tema de el principio de indisponibilidad y las metodologías de adjudicación constitucional.
Les voy a mandar unos libros que están en PDF de la Corte sobre las metodologías de adjudicación constitucional, ¿no? Síguele. Bien. Ok, el artículo 61 en su fracción 19, perdón, en su fracción 9, dice: el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Es ahí el apoyo que la misma ley lo dice. Así Bueno, es, perfecto. entonces nosotros determinamos que pues, no podemos hacer amparo, que el recurso pertinente sería un recurso de queja, y en esa base del recurso de cosa comenzamos a ver lo que era el primer acto de aplicación, que es un acto jurisdiccional en el que un juez de distrito aplicó por primera vez el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la ley de amparo, para emitir durante la tramitación o dentro del juicio de amparo indirecto en contra del la orden de aprehensión promovido por nuestro cliente. La resolución de fecha el 26 de junio de 2023, mediante la cual desechó las pruebas ofrecidas en la demanda inicial. Bueno, hago la aclaración que hicimos un caso hipotético en base a un caso que nos proporcionó el licenciado Mario Carrillo, quien también fue quien le dio los puntos finos a todo esto. Vimos demandas ¿cómo se llama? De amparos en contra de órdenes de aprehensión que también se subieron al chat en su momento, ¿no? Bueno, además el juez de distrito con fundamentó el desechamiento de la prueba aludida en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de registro, y es el que también nos había proporcionado, ¿no? Bueno, luego entonces, al haberse emitido la resolución durante la tramitación o dentro del juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra de la orden de aprehensión, se consideró o consideramos que era un acto procesal o intraprocesal que es susceptible de modificarse o revocarse por un tribunal superior, el juez del distrito. Por lo tanto, es un acto de posible reparación y por tal motivo debería de combatirse con el recurso de queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 97, fracción primera, inciso E, y 98, primer párrafo, 99 y 100 de la ley de amparo. En consecuencia, el recurso de queja se deberá presentar ante el juez de distrito de amparo en materia penal que desechó la prueba, quien a su vez lo deberá enviar al tribunal colegiado de circuito en materia penal que le corresponde para la emisión de la sentencia definitiva. El tribunal colegiado de circuito competente, previa expresión de agravios respectivos en el recurso de queja, deberá determinar la constitucionalidad y convencionalidad del primer acto de aplicación del artículo 75, segundo párrafo, parte final de la ley en comento. Y en su caso, otorgará el amparo y protección de la justicia federal. Cabe señalar que no se advierte ninguna causa de improcedencia que pudiera sobreseer el juicio, puesto que el artículo 97, fracción primera, inciso E, ordena lo siguiente. Y transcribimos que es lo que ordena en su parte E, ¿no? Perdón, ahí. Esto ya del tema del sobreseimiento del juicio ya es una cuestión diferente del fondo, ¿no? Aquí efectivamente procede el recurso de queja y hay criterios jurisprudenciales que en los recursos existen en el juicio de amparo es posible cuestionar la constitucionalidad o convencionalidad de preceptos que aplique el juez de distrito. Es decir, entonces, la particularidad que existe cuando se impugna la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un precepto normativo aplicado en el juicio de amparo, ahí los medios en donde deben de ser presentada, donde debe ser impugnada esta inconstitucionalidad, es precisamente, como bien lo señalan, en el recurso de queja, en el recurso de revisión, en el recurso de reclamación, ¿no? Porque en materia de amparo, los recursos que existen son 3 en principio, son 4. Es más, son 5. ¿Cuáles? Recurso de queja, recurso de revisión, recurso de reclamación, recurso de inconformidad
y el recurso de revisión extraordinaria. Entonces, en esos recursos es donde se debe plantear vía agravio la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de artículos que aplique el juez de distrito. ¿Cuáles van a ser los artículos que aplique el juez de distrito? En la ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Ok. Seguimos. Perfecto. Bien, y entonces nosotros, además, señalamos que el recurso de queja es procedente por un criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia con el número de registro 198409. Por lo anterior, y con base a lo que se ha comentado anteriormente, nosotros comenzamos a hacer nuestro proyecto. En este caso, vuelvo a reiterar, el licenciado Mario Carrillo nos proporcionó una guía, aparte de él haber trabajado en esto, y es el que presentamos a continuación. Bueno, pues básicamente contiene lo que debería llevar como formato inicial este recurso de queja, ¿no? No sé si habrá necesidad de platicarlo, lo vamos pasando lentamente nada más para que lo lean y para llegar a la parte medular, ¿no? Porque vamos a los agravios. Ok, nos vamos directamente a los agravios. Aquí es importante, antes de entrar a ellos, Sí. señalar por qué motivo nosotros determinamos que hay esa resolución se debe de recurrir, ¿no? Sí. Entonces, aquí en el párrafo cuarto, nosotros señalamos que la aplicación por primera vez del artículo 75, párrafo segundo, parte final de la Ley de Amparo, para emitir la resolución de fecha 26 de junio de 2023, mediante la cual el juez de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Tabasco desechó las pruebas ofrecidas que el quejoso, hoy recurrente, dentro de un juicio de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión radicada originalmente en el juzgado antes citado con el expediente, e inventamos el expediente, ¿no? Fecha de notificación, procedencia de este presente recurso, como lo dijimos también, el artículo 97 en su fracción primera, inciso E, y lo señalamos, ¿no? Y además apoyamos esa procedencia con esta jurisprudencia, ¿no? Que dice: prueba su desechamiento en un juicio de amparo mediante auto dictado por un juez de distrito antes de la audiencia constitucional es impugnable en queja y no en revisión. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, sí. Seguimos más adelante. Bueno, marcamos los hechos, que creo que también es relevante para que haya una mayor consistencia en entender los agravios, ¿no? Bueno, sí. Bajo protesta, también al momento de hacer los hechos, los hacemos con las formalidades que se deben de hacer, ¿no? Bueno, aquí en el recurso no es necesario porque esos son los requisitos de la demanda. Las formalidades del recurso de queja no es necesario manifestarlo porque estos son los requisitos del 108, son para la demanda, no para el recurso. Pero bueno, sigamos. Bueno, ahí me surgiría a mí una duda. En este caso, ¿no se marcan hechos en el recurso de queja? No. Nada más se señalan los agravios, pero no hay impedimento porque los agravios deben de tener una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria. Entonces, ya sea que se pongan en los agravios o que se pongan en los antecedentes. Ok. Bueno, gracias. Entonces, no los leo. ¿Me los continúo hasta abajo? Sí, vamos al agravio, a la cuestión de constitucionalidad. Ok. El primer agravio es el artículo 75, y bueno, el único, porque más adelante lo explicaremos por qué no, sí. Es que el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo en vigor, es inconstitucional porque restringe fuera de los casos y de las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos a la igualdad jurídica y la no discriminación normativa, así como el derecho de audiencia, que consiste en el ofrecimiento, admisión, desahogo, valoración de pruebas. Así y el debido proceso,
a la tutela judicial efectiva y a la igualdad procesal de partes al establecer que en materia penal el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En efecto, el artículo 75, párrafo segundo, parte final de la ley de amparo, literalmente establece lo siguiente, y hacemos la reproducción. No creo que sea necesario más que verla. Así es. En la parte medular que dice, adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Esta es la base que nosotros sustentamos en nuestro agravio. Sí. En énfasis añadido, señalamos que el órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior, párrafo reformado, que fue, y ponemos la fecha, ¿no? Sí. Además, el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la ley de amparo, al establecer que en materia penal el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio, viola el principio de indisponibilidad de los derechos humanos para las autoridades constituidas, como lo es el juez de distrito de amparo en materia penal en el estado de Tabasco. A ver, perdón, ahí hay que subirle un poquito. A ver, ¿quien violó el principio de indisponibilidad fue el juez o fue el legislador? El legislador, porque el juez se rige, o yo quiero entender, se ciñe a lo que está señalado, ¿no? Porque aquí dice, viola el principio de indisponibilidad como lo es el juez de distrito en materia penal en el estado de Tabasco. Dice, viola el principio de disponibilidad de los derechos humanos para las autoridades constituidas como lo es el juez de distrito de amparo en materia penal en el estado de Tabasco. Más bien ahí tendría que ser como el Congreso de la Unión, ¿no? Como lo es el Congreso de la Unión. Así es. Porque el que violó el principio de indisponibilidad, en su caso hipotético que estamos analizando, vamos a ver si es cierto, fue el Congreso de la Unión, ¿no? Ajá. Y en consecuencia, el juez de distrito de amparo en materia penal del estado de Tabasco, al aplicarlo, ¿no? Al llevar a cabo su aplicación, ¿no? Ajá. O al omitir inaplicarlo, ¿no? Al omitir. Inaplicarlo. Uh-huh. Podría ser ahí que el juez de distrito debió inaplicar esa norma. Ajá. Al omitir inaplicar la norma. Hay que tener mucho cuidado porque, ¿por qué hago esa distinción? Porque hay jurisprudencia que dice que los jueces de amparo no pueden violar hablaba antes de la jurisprudencia de garantías individuales, ¿no? Entonces, para que no les vayan a declarar inoperantes sus agravios, yo hablaría de la norma, porque hay una jurisprudencia que habla de eso, ahorita la vemos, ahorita vemos esa jurisprudencia, que dice que los agravios son inoperantes cuando el quejoso o el recurrente alega que el juez de distrito viola derechos humanos. Entonces, es algo que me parece que es incorrecto, porque cualquier autoridad, incluso los jueces de distrito, los colegiados, son autoridades constituidas y pueden restringir derechos humanos. Sin embargo, por cuestión de estrategia y por cuestión, acuérdense que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, para evitar que se salgan por la fácil y les declaren inoperantes sus agravios, hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
Ahorita les voy a dar la jurisprudencia, la jurisprudencia que señala eso, ¿no? Síganle. Bien, entonces en consecuencia, bueno, hay una violación por parte del juez de distrito de amparo en materia penal del Estado de Tabasco al omitir y aplicar la norma, ¿no? Sí. Su principio se encuentra previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que la citada Constitución establece, mismo que fue plasmado por la Comisión de Constitución en diciembre de 1916, cuando presentó a discusión y aprobación el artículo mencionado. Es decir, la libertad configurativa del legislador no es ilimitada, ya que está restringida por el derecho humano a la motivación legislativa reforzada. Y de esto lo sacamos de este criterio jurisprudencial que dice: los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Lo dejamos aquí. Bueno, ya sería cuestión que lo leamos más adelante, ¿no? Pero esa es la base nada más que se tuvo, ¿no? Y de igual manera es cierto que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así, en la fracción quinta del apartado A de dicho artículo de los principios generales, dispone que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme establece el tipo penal. Las partes, de igual manera, tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente, y se debe de respetar el principio básico de todo procedimiento, el de contradicción. Asimismo, en el apartado B del artículo mencionado en el párrafo anterior, en sus diversas fracciones se establecen los derechos de toda persona imputada, los cuales por su importancia se transcriben. Y vamos inscribiendo todos todos esos derechos, y le resaltamos el cuarto, que dice: se le recibirá a los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, concediéndose el tiempo que la ley estime necesarios al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señala la ley. De igual manera, la fracción 8 dice: tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Bueno, de la transcripción del apartado B del artículo 20 constitucional y la fracción que nos interesa, destacan los derechos de los imputados, y que son los siguientes. Aquí hago un paréntesis. También tuvimos que analizar qué carácter tenía él, si ya era dentro del derecho penal, pues tres jurídicas, ¿no? Acusado, imputado o sentenciado. Al momento que consideramos que ya estaba abierto un proceso y que ya fue complementada la orden de aprehensión, y que en ese momento se le leyeron los derechos, nosotros consideramos que ya tenía el carácter de imputado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, no sé si digamos. ok. De la transcripción, los siguientes. Bueno, dijimos la parte, ¿no? De igual manera, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y este tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces le requiera. Y ahora bien,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que la parte quejosa esté impedida para ofrecer pruebas en un juicio de amparo indirecto promovido contra una orden de aprehensión, pues esa restricción le corresponde discutirla y aprobarla al legislador constituyente. Asimismo, el legislador ordinario no puede restringir los derechos fundamentales de manera arbitraria y vaciando de contenido los derechos humanos de audiencia, ofrecimiento de pruebas, admisión, desahogo y valoración de pruebas, y de defensa adecuada como lo hizo al discutir y aprobar sin la debida motivación reforzada el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo. Es cierto que el legislador ordinario tiene la libertad de configuración legislativa, pero esa libertad no es ilimitada, pues está limitada por los derechos constitucionales y humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso lo sacamos de aquí, de la libertad de configuración legislativa de los congresos estatales, está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. Esto es así porque el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo, al establecer que en materia penal el juez de distrito deberá cerciorarse de que el ofrecimiento de pruebas en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio, el legislador ordinario dejó en manos de una autoridad jurisdiccional constituida la protección concedida por los derechos de defensa previstos en los artículos 14, segundo párrafo, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo, restringe los derechos de audiencia y el debido proceso, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de las pruebas, fuera de los casos y de las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque deja en un estado de indefensión jurídica a una de las partes, que no podrán controvertir los datos de prueba que incluya el juez de control en el informe justificado. A esto nos referimos a los datos existentes en la careta de investigación y en la orden de aprehensión. Y lo apoyamos, lo antes dicho, con esta jurisprudencia, ¿no? Derechos del debido proceso y su contenido. Vámonos abajo. Esto es así porque el artículo 75, segundo párrafo, parte infine de la Ley de Amparo, no establece parámetros objetivos que deban seguir el juez de distrito de amparo en materia penal para desechar las pruebas ofrecidas en un juicio de amparo indirecto, ni señala el tiempo en que debe hacerlo dejando en estado de indefensión a una de las partes, en este caso el imputado, sin la oportunidad de defenderse y controvertir la imputación vertida en la orden de aprehensión. Medularmente, el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo, deja en manos de una autoridad jurisdiccional la vigencia a favor del imputado de los derechos de audiencia y el debido proceso, fuera de los casos y de las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que se encuentran previstos en el artículo 1 de la citada Constitución, el cual prevé el principio de... ¿Alguien tiene una duda? Alguien está alzando la mano, perdón. Adelante. Buenas noches, doctor. Al final que termine el compañero, no quiero. Okay. Al final. Gracias. Perfecto. Bien. Además, viola el derecho de igualdad ante la ley y de seguridad procesal de las partes, que es un principio general establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo, establece como requisito para el ofrecimiento de pruebas en el juicio de amparo indirecto en materia penal que el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio, y dicho requisito no se establece de manera similar para el juez de control que emite el informe justificado. Igualmente, el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la Ley de Amparo, viola la debida motivación y fundamentación legislativa, porque el legislador ordinario no justificó de manera reforzada
por qué limitó el ofrecimiento de las pruebas en el amparo indirecto, con la condición de que no se violen los principios de oralidad del sistema penal acusatorio. Es decir, el legislador ordinario no motivó reforzadamente porque le permitió al juez de distrito traer a colación en el juicio de amparo indirecto los principios del sistema penal acusatorio para desechar las pruebas en dicho amparo. Ello tomando en consideración que el sistema penal acusatorio se rige por lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras que el juicio de amparo indirecto se regula conforme a los ordenamientos de los artículos 103 y 107 de la referida Constitución y a lo dispuesto en la ley de amparo, es decir, son sistemas normativos distintos. Ponemos un criterio que sirve de base para las afirmaciones anteriores. Sí. Y continuamos. En este sentido, o en esta línea, es evidente que el legislador ordinario omitió cumplir con la motivación reforzada que le es obligatoria, al no justificar por qué estableció como requisito para la admisión de las pruebas ofrecidas por él, una de las partes en el juicio de amparo indirecto, que el juez de distrito se cerciore que dicho ofrecimiento no viola los principios de oralidad que regulan el sistema penal acusatorio. En cambio, le dejó la libertad al juez de control de incluir todos los datos de prueba que considere en el informe justificado, datos de la carpeta de investigación y de la orden de aprehensión, dejando al imputado en un estado de indefensión sin oportunidad de defenderse y controvertir el informe justificado, violando el principio de contradicción, que es un principio elemental de todo proceso, procedimiento o investigación, según el cual lo que se le permite a una de las partes se le debe de permitir a su contraparte. Por lo anterior, el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la ley de amparo, es discriminatorio porque pone en desventaja al imputado frente al juez de control al permitirle a este último tener oportunidad de incluir infinidad de datos de prueba en el informe justificado, que hablamos de los datos de prueba de la carpeta de investigación y en la orden de aprehensión sobre el inicio de la investigación que pueda tardar, y esta puede tardar hasta años, además sin condicionarlo a que dichos datos de prueba no violen los principios de oralidad del sistema penal acusatorio. En cambio, el imputado no tiene esas ventajas, puesto que se entera que es un imputado hasta que es citado por el Ministerio Público a comparecer para declarar como tal o cuando ya se le giró una orden de aprehensión o cuando de plano es detenido, lo cual es violatorio de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación previstos en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y aquí tenemos el apoyo en jurisprudencia con este rubro y vámonos más rapidito. Por lo anteriormente expuesto y motivado, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del 10º Circuito de Villahermosa, Tabasco, respetuosamente le pido que declare fundados y suficiente este agravio, así como también que declare inconstitucional el artículo 75, segundo párrafo, parte final de la ley de amparo y los demás que conformen un sistema normativo. Y el segundo agravio lo íbamos a hacer, que es sobre la ponderación de derechos o aplicación del test de proporcionalidad en la colisión de derechos fundamentales y humanos. Lo dejamos pendiente porque es parte de esta clase de hoy. Perfecto. Bueno, Perfecto. hasta aquí A me ver, gustó. perfecto. A ver, voy a compartir pantalla. Sí, cierro la mía. Sí. ¿Dónde estoy? A ver. Igual, y creo que ya me sacó. No, nada más hay que dejar de compartir y ya. Salir de la reunión, no. Permítame, es que Sí. ayer fuimos objeto de hackeos. Sí. Entrar a la reunión, no estoy aquí, espérenme. Está por aquí.
Bueno, salgo y entro para que puedan compartir, por No, favor. ¿no? nada más ponle en el icono de Zoom y ahí debe de venir, dejar de compartir. Mostrar, es que me estoy Opciones. conectado. ¿En opciones no viene? No, es que abro la pantalla de Zoom y como ven me aparece ya el Zoom y el correo electrónico y me dice mantener sesión. Allá. Ya apareciendo. Bueno, primero, felicidades. Felicidades al equipo. Tengo algunos comentarios, pero en términos generales, la metodología que hemos estado estudiando la aplicaron, ¿no? Eso de verdad es una satisfacción. Quiere decir que no es algo meramente teórico, sino que lo van a poder ya utilizar en la práctica, ¿no? En sus demandas de amparo. Y la defensa que van a poder ustedes presentar pues va a ser diferente, ¿no? Felicidades. Vamos, les voy a hacer algunos comentarios. Vamos a empezar desde lo más general. Para determinar las metodologías de adjudicación constitucional, están establecidas en una jurisprudencia de la segunda sala, que es esta. Dice, el test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituyen tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para determinar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental, ¿no? Entonces, las tres metodologías de adjudicación constitucional, o en otras palabras, las tres metodologías para determinar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma es el test de proporcionalidad, la interpretación conforme y el escrutinio judicial. Cada uno de ellos tiene sus reglas, ¿no? Entonces, lo que yo aquí le agregaría el de la indisponibilidad que vimos, la primera metodología que vimos, ¿no? La segunda metodología sería el test de proporcionalidad, la tercera sería la interpretación conforme y la cuarta sería el escrutinio judicial, ¿no? Cada una tiene sus reglas. Entonces, ya que estamos en los conceptos ya sea de violación o en los agravios, ¿no? Si es una norma aplicada en la ley de amparo, tenemos que no olvidar esos cuatro metodologías de adjudicación constitucional. Ahora, comentarios para mejorar su concepto de violación o en su caso su agravio. A ver, ustedes utilizaron 22 páginas para expresar sus ideas, ¿no? Uh-huh. Mientras el escrito sea más concreto, va a ser más difícil eludir el análisis de la idea que ustedes estén planteando. Mientras el escrito sea más grande, más extenso, va a ser más fácil eludir el estudio de algunos elementos, ¿no? Entonces, esas 22 páginas, vamos a decir. No se escucha, profesor. A ver, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, profesor. A ver. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es saber que hay metodologías de adjudicación constitucional. Hay dos o tres libros, se los voy a mandar en un ratito, de la Suprema Corte de Justicia, donde hablan de la adjudicación judicial, es decir, estas metodologías. Uno, el principio de indisponibilidad. Dos, la interpretación conforme. Es lo primero que tenemos que hacer. Tres,
el escrutinio judicial leve, moderado o fuerte. Y 4, el test de proporcionalidad. Aquí hay un truco y aquí hay una trampa. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia que les comenté, la vuelvo a poner, dice lo siguiente. Dice, el test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituye tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. Entonces, no establece una graduación, no establece un orden, no establece cuál debe de aplicar y cuál no debe de aplicar. La primera crítica del libro que les voy a mandar, es bueno que lean dentro de este libro que se llama El test de proporcionalidad en la Suprema Corte, que les voy a mandar en PDF, que lean el artículo de Rodrigo González Zupa. Ese artículo se llama El desarreglo de los métodos de adjudicación. Y este autor critica de que el juzgador puede utilizar de manera estratégica el uno u otro, y que en la práctica utilizar uno, otro u otro pueden llevar a resultados distintos. Con uno se puede concluir que es constitucional, con otro que es inconstitucional, con otro que es constitucional y con otro que es inconstitucional. Entonces, yo les recomiendo que en sus agravios o en sus conceptos de violación sí son actos de aplicación de autoridades responsables, agravios sí es acto de aplicación dentro del juicio de amparo, que utilicen para atacar los 4. Normalmente yo no veo eso en las demandas de amparo, que utilicen los 4. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan el de indisponibilidad y el juez utiliza la metodología de escrutinio judicial leve, o al revés, y ustedes utilicen el escrutinio judicial reforzado o fuerte, y el juez utilice el leve o el moderado, si ustedes utilizan el fuerte y concluyen que es inconstitucional y el juez utiliza el leve y considera que es constitucional, pues van a declarar infundados sus conceptos de violación o sus agravios. O ustedes utilizan el principio de indisponibilidad y el juez utiliza el test de proporcionalidad y ustedes determinan que es inconstitucional, perdón, sí, y aquí que es constitucional, ¿no? Van a quedar en estado de indefensión, ¿no? Porque en la actualidad no existe, existen los métodos de adjudicación constitucional señalados por la segunda sala, pero no existe un orden ni algo que establezca cuál debe prevalecer. Entonces, por el hecho de que ustedes, utilizando el principio de indisponibilidad, consideren que es inconstitucional, eso no quiere decir que no pueden quedar en estado de indefensión al no haber analizado a los demás. ¿Qué pasó a Simba y luego Marta? Gracias, buenas noches. Sí, bueno, es que yo me surgió una duda de que si se podía usar de manera supletoria
el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como utilizamos el Código Federal de Procedimientos Civiles. En este tipo de casos se puede. Esa es una pregunta. Y la otra es, dentro de la práctica, ¿es posible? Porque leyendo me encuentro con que a veces estos tipos de casos se resuelven girando un oficio al juez de distrito que está especializado en el sistema acusatorio, de donde se está pues llevando a cabo o ventilando el juicio de amparo. Y con auxilio del juez de distrito de amparo, puede desahogar esos medios de prueba. Algunos jueces sí lo llegan, sí, algunos jueces de distrito sí lo llegan a hacer, otros no. En caso de que encontremos a un juez que sí lo quiera hacer, ¿es esto realidad o es ficción dentro de la práctica, Mar? Bueno, en la realidad, lo que yo he visto es que se niegan. ¿Por qué? Porque al darse el proceso legislativo de la reforma de 2008, este tema se analizó. ¿Qué pasaba con uno de los inconvenientes que se da en nuestro sistema jurídico? Es que en sede jurisdiccional, autoridad responsable, pues está el principio de oralidad, de inmediación, etcétera, etcétera, y se planteaban este problema, que esto al final era muy difícil de aplicar porque cuando llegaba el amparo, pues el procedimiento es escrito, ¿no? Entonces, en la realidad, lo que sucede es que, de lo que yo he visto, es que yo he visto que a todos los que han ofrecido esas pruebas les han negado, con base incluso con la jurisprudencia, ¿no? Con la jurisprudencia les han negado la admisión de las pruebas. Entonces, aquí el problema es que prácticamente te dejan en estado total de indefensión. Ahora, yo les comento porque no todos los amparos que proceden contra la orden de aprehensión están detenidos. O sea, no en todos los amparos que se promueven contra la orden de aprehensión son órdenes de aprehensión ejecutadas. También puede proceder el amparo. Yo tengo conocimiento que es una orden de aprehensión, estoy fuera, estoy desaparecido y presento mi amparo, ¿no? Entonces, si van a analizar la orden de aprehensión con los datos que aporta la carpeta y el que aportó en su momento el ofendido, la víctima y el Ministerio Público en la audiencia, que es una audiencia privada, ¿no? En donde nadie más interviene, ahí, pues, si es probable que pudiera declararse la constitucionalidad de la orden, ¿no? Pero a pesar de que yo tengo más datos, ¿no? Entonces, o datos que contradicen totalmente la versión, ¿no? O la teoría del caso del Ministerio Público, de la víctima, del ofendido, ¿no? Entonces, es totalmente injusto que no se pueda, que el quejoso no tenga prohibido promover, ofrecer pruebas y el juez las deseche, ¿no? Entonces, por eso es importante esta estrategia para el caso de que no esté ejecutada la orden, puedan defenderse de una manera diferente, ¿no? Y en relación a la aplicación supletoria, hay una jurisprudencia que establece cuáles son los requisitos para que una norma sea supletoria a otra, y dentro de esos requisitos debe estar expresamente señalado en la norma que va a ser suplida. Entonces, en el caso de la ley de amparo, el artículo segundo de la ley de amparo establece que es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles
y en caso de que no haya norma, los principios generales del derecho, ¿no? Entonces, aquí no aplicaría supletoriamente el código nacional, ¿no? De procedimientos penales, aunque no está tan descabellado, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay amparos en materia civil, hay amparos en materia penal, hay amparos en materia administrativa, hay amparos en materia fiscal, hay amparos en materia laboral. Aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles en amparos en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, pudiera haber una distorsión en la defensa. Entonces, eso también podría ser un tema interesante, ya sea de una tesis o de impugnación, ¿no? Porque les comento un caso. Por ejemplo, en Puebla no hay una ley de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, la norma supletoria a leyes administrativas es el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil. La naturaleza del código, a pesar de que hay jurisprudencia que eso es válido, ¿no? En entidades que no hay código, no hay ley de procedimiento administrativo supletorio, pues la naturaleza de la regulación civil, regulación procesal civil, pues es diversa a un procedimiento administrativo, ¿no? O también cuando se establece, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador a nivel federal, que el código supletorio es el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando en derecho administrativo sancionador, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que se deben de aplicar los principios, algunos principios del derecho penal, ¿no? Entonces ahí hay una divergencia, no está tan descabellado. De acuerdo a la jurisprudencia actual y de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Amparo, no es supletorio, pero me haría sentido, por ejemplo, en el desahogo de pruebas, ¿no? En el ofrecimiento, admisión, desahogo, que fuera, por ejemplo, supletorio del Código Nacional, tratándose de amparos penales, que fuera, por ejemplo, supletorio de la Ley Federal del Trabajo en amparos laborales, que fuera supletorio la ley del contencioso administrativo, la ley del procedimiento contencioso administrativo en amparos administrativos, ¿no? No está tan descabellado, pero por el momento no. Marta, ¿sí está bien? Gracias. Marta. Sí, nada más es respecto a esto último que estábamos viendo sobre las metodologías y que nos recomendaba usar las 4 metodologías. Mi pregunta es, ¿haríamos un agravio por cada metodología? Sí. Ah, ok. Sí. Ajá. Ahora vamos a más, les voy a dar más retroalimentación en relación a su recurso. A ver. Primero, yo no pondría, miren, les voy a poner la jurisprudencia. Yo no pondría, porque esta la utilizan y por ahí se sale. Miren, yo no pondría que, aunque ya hay criterios que están cambiando, ¿no? Hay criterios que ya están cambiando esta concepción, lo cual a mí se me hace una concepción ilógica, porque, miren, pues claro, o sea, los jueces también de distrito y los colegiados son autoridades constituidas y también en la realidad, en muchas ocasiones, vulneran derechos humanos. Claro. Miren. Pero por práctica tienen que decirlo de otra manera, porque vean esta jurisprudencia. Agravios inoperantes. A ver, lo voy a hacer más grande. Agravios inoperantes. Son los que sostienen que los juzgadores de amparo transgreden derechos humanos fundamentales solamente en ese aspecto.
Ahora, hay otra tesis, otra jurisprudencia que está aquí. Esa es miren, hay otra que es del Pleno de la Corte. Agravios inoperantes son los que sostienen que los juzgadores de amparo violan garantías individuales. Obviamente esto se da en el 97, antes de la reforma de 2011, pero como ven, lo están replicando algunos tribunales. Ya nada más le cambian derechos humanos. Entonces, si ustedes alegan en su amparo contra una norma general aplicada en la ley de amparo que el juez violó un derecho humano, y es posible que se salgan por la paz, les van a declarar inoperante el agravio porque están sosteniendo que los jugadores de amparo violan garantías individuales o derechos humanos. Entonces no es recomendable, ¿no? No es recomendable que señalen esa situación. Ahora, otra cosa. Les decía que en 20 hojas intentaron demostrar que es inconstitucional el artículo 75, párrafo segundo de la ley de amparo. ¿Cómo sería el modelo de indisponibilidad? Muy sencillo. 1. Principio de indisponibilidad. 2. Núcleo esencial del derecho humano. 3. Restricciones expresas constitucionales. 4. Restricción normativa. 4. Oposición o exceso, más bien, exceso de la norma. 6. Conclusión. Principio de disponibilidad. No puede ser restringido ni suspendido, sino en los casos y condiciones, ¿no? Lo que ya vimos. 2. ¿Cuál es el núcleo esencial del derecho humano? El derecho humano, para determinar el núcleo esencial, tenemos a un sujeto activo y a un sujeto pasivo, ¿no? El núcleo esencial, para determinar el núcleo esencial de un derecho humano, tenemos que determinar qué permite, qué faculta o qué prohíbe, ¿no? Entonces, tenemos que determinar qué permite o qué faculta. ¿A quién? Al sujeto activo. Y al sujeto pasivo que prohíbe. Miren, esto les va a dar orden, en su concepto. Y ahorita lo mismo que dijeron, lo vamos a decir con este orden y van a ver la diferencia. Restricciones expresas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde?
Restricción normativa. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Exceso de la norma. La exceso de la norma se va a dar cuándo, cómo y dónde, y la conclusión. Miren, Voy a poner. vean. Vamos a hacer el ejercicio con el mismo ejemplo. Principio de disponibilidad. Imputen las prohibiciones a las autoridades. El Congreso de la Unión tiene prohibido que restringir mi derecho A la defensa. de audiencia, defensa adecuada, igualdad procesal y normativa, debido proceso, fuera de los casos y las condiciones que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece. Ya le ponen, si quieren, de acuerdo con el artículo primero constitucional, ¿no? De acuerdo con el primero. Entonces, están señalando el principio de indisponibilidad. Y le ponen aquí, núcleo esencial. Derecho por derecho. El Congreso de la Unión tiene prohibido restringir mi derecho de audiencia o, al revés, el Congreso de la Unión únicamente tiene permitido restringir mi derecho de audiencia o el Congreso de la Unión tiene prohibido restringir mi derecho de audiencia en su vertiente de ofrecimiento y admisión de pruebas. ¿No? De acuerdo Ahí con sobra la palabra permitido, ¿no? ¿Mandé? Ahí sobra la palabra permitido. Ah, él tiene prohibido, perdón. ¿No? Luego, restricción expresa constitucional. El Congreso de la Unión únicamente puede restringir mi derecho de audiencia mediante los plazos y términos que fije mediante una ley. ¿Por qué? Porque tanto el 14 como el 17 establece que debe ser en los términos y plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, la restricción constitucional
puede ser mediante una ley. Es lo único que dice la Constitución, no dice más. Entonces, ustedes de ahí señalan que esa restricción, el Congreso de la Unión, tiene la facultad, o al revés, la facultad que tiene el Congreso de la Unión para fijar mediante ley los plazos y términos bajo los cuales debo gozar de mi derecho de audiencia, no es ilimitada, ¿no? Pues eso es ilimitado. Pues la libre configuración legislativa la libre configuración legislativa debe respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos principio de disponibilidad, el núcleo esencial. Ahora, hay un tema aquí, ¿cuál es el núcleo esencial del derecho humano? El núcleo esencial de su derecho humano, que viene acá, perdón, mi derecho humano o el derecho humano de audiencia me permite ofrecer que me sean, obliga al órgano jurisdiccional a admitir, ordenar su preparación y desahogo, así como valorar mis pruebas. Acuérdense que en relación a las pruebas son 5: ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración, ¿no? Entonces, dice aquí, debe respetar los derechos humanos. Entonces, ya pusimos el principio de indisponibilidad. Aquí está. Pueden ponerlo así, pueden no ponerlo, pueden núcleo esencial, el derecho humano, pueden ponerlo así en su documento, restricciones expresas constitucionales, restricción de la norma, el artículo 75, párrafo segundo,
de la ley de amparo restringe mi derecho de audiencia en su vertiente de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas, desahogo y valoración de pruebas fuera de los casos y condiciones que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque dicho precepto, como lo pusieron ustedes muy bien, porque dicho precepto facultó al órgano aplicador o dejó en manos del órgano aplicador, la admisión o desechamiento de mis pruebas sin que exista certeza de cuándo, cómo y dónde se viola los principios de oralidad e inmediación. No se dice, o sea, no sabemos a qué atenernos porque no sabemos, no hay parámetros objetivos en la ley de amparo que digan, en estos casos se viola la oralidad y en estos casos se viola la inmediación. Restricción normativa. Exceso de la norma, por lo tanto, el exceso de la norma es así el artículo 75, párrafo segundo de la ley de amparo, ¿no? ¿En qué se excedió? Prohibió la admisión, prohibió el ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración sin que los artículos 14, 17 y 20 restrinjan mi derecho a ofrecer pruebas o sin que los artículos establezcan que o prohíban el ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio de amparo. Es decir, el exceso de la norma es que el 14, 17, 20 no prohíben expresamente no prohíben expresamente el ofrecimiento de admisión de pruebas dentro del juicio de amparo
cuando se ataquen, impugnen actos derivados del nuevo sistema penal. ¿No? Eso no lo prohíben. Ninguno de los dos. Ni el de 14, 17, no lo prohíben expresamente. Entonces, conclusión, el artículo 75, párrafo segundo del ley de amparo es inconstitucional. Entonces, esto lo pueden hacer en 2 hojas, 3 hojas. Obviamente, lo que pueden hacer también es lo siguiente. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Miren, esta es una hoja. Yo normalmente lo que pongo es resumen ejecutivo de los conceptos de violación. Primero, pongo así. El artículo tal es inconstitucional porque yo hago esto. Un resumen. El artículo 75 es inconstitucional porque prohibió el ofrecimiento, admisión, preparación de valoración sin que los artículos tal lo prohíban expresamente. ¿No? Segundo, Dorran. Tercero, y ya en el desarrollo porque eso le va a dar una idea al juez y al secretario que analice los conceptos de violación. Si no revisa todo esto, ya revisó esto, ¿no? Por ejemplo, el primer concepto sería el de la indisponibilidad. El segundo concepto sería el de la interpretación conforme. Acuérdense que la interpretación conforme, esa interpretación conforme es que implica que el juez le debe de dar una interpretación a la norma acorde con los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Si la norma tiene 2 o más interpretaciones, debe favorecer la que esté de acuerdo con el derecho humano. Entonces, el artículo 75 de la ley de amparo es inconstitucional porque, eso lo vamos a ver mañana, pero les adelanto, porque de la ley de amparo es inconstitucional porque no es conforme a los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ya que restringe injustificadamente mi derecho a ofrecer, la obligación de admitir, ordenar su preparación, desahogo y valoración de pruebas. Su tercer agravio o concepto de violación, dependiendo de en dónde estén, tendría que ser el escrutinio. El escrutinio se da en la jurisprudencia
que se refiere a la fundamentación y motivación legislativa. El artículo 75, eso lo vamos a hacer mañana con calma. 75 del amparo es inconstitucional porque no supera el escrutinio fuerte o reforzado al tratarse de una restricción a mis derechos o a mi derecho de audiencia. Vamos a ver mañana que el escrutinio, cuando se trata de violación a derechos humanos específicos, debe ser reforzado y tiene pasos específicos. Y cuando se trata de cualquier otra restricción, debe ser débil o moderado. Y el otro, esto lo vamos a ver mañana ya con calma. Y el test de proporcionalidad, cuarto, es inconstitucional porque, acuérdense, mañana vamos a ver que el test de proporcionalidad tiene 4 pasos. Porque si bien tiene o persigue un fin constitucionalmente legítimo, no es la restricción, no es necesaria, idónea, ni proporcional en sentido estricto. Mañana vamos a ver que, y los desarrollo. Mañana vamos a ver que el test de proporcionalidad tiene 4 fases. 1, que exista un fin constitucionalmente legítimo, que la restricción sea idónea, que la restricción sea necesaria y que la restricción sea proporcional en sentido estricto. Mañana vamos a ver. Entonces, vamos a analizar, porque me parece que parte de la argumentación es que sí existe un fin constitucionalmente válido, que es el respeto a los principios de oralidad y de mediación de la reforma de 2008, ¿no? Entonces, mañana vemos el escrutinio, ¿no? El escrutinio, mañana vemos les voy a dar ahorita la jurisprudencia para cerrar, que tienen que estudiar para ver mañana la interpretación conforme, para ver el escrutinio y para ver las 4 fases del test de proporcionalidad, para que mañana las empecemos a ver y empezamos a desarrollarlas. Y mañana vemos el otro equipo y más rápido ya, porque ya yo creo que ya quedó claro el ejercicio, y vemos el de mañana sí procede el amparo, el de mañana sí procede el amparo. Les voy a dar las jurisprudencias. Les voy a dar las jurisprudencias de, a ver, a ver, test de proporcionalidad. Tienen que estudiar primero, tienen que estudiar esta tesis de la primera sala. Esta. Test de proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Test de proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Luego de ahí van a buscar la primera etapa. ¿Se ve? ¿Se ve la primera etapa o no?
¿Sí? Sí. Van a buscar la primera etapa del test de proporcionalidad. Que es la identificación de una finalidad constitucionalmente válida. Después van a buscar la segunda etapa, que es el examen de la idoneidad de la medida legislativa. Después van a buscar la tercera etapa, que es el examen de la necesidad de la medida legislativa. Y después van a buscar la cuarta etapa, que es el examen de la proporcionalidad en sentido estricto. Después también van a buscar, van a estudiar el escrutinio les voy a poner la tesis. Miren, van a buscar el escrutinio estricto del Pleno. Van a buscar este. Categoría sospechosa, su escrutinio. También van a encontrar aquí van a encontrar aquí hay otra tesis de la primera sala. Van a encontrar este escrutinio. Y luego también van a ver la tesis de esta. Van a ver esta tesis. Van a ver van a ver esta tesis de la primera sala sobre la interpretación conforme. Y mañana vemos, ahorita les voy a mandar por WhatsApp los libros de las metodologías de adjudicación constitucional. Les voy a mandar, sí, son dos o tres libros, se los mando ahorita. Y mañana vemos el otro caso y vamos al otro caso, empezamos con los métodos de adjudicación y vamos a poner otro caso. Vamos a poner otro caso vamos a poner otros dos casos de inconstitucionalidades, pero ahora de tipos penales.
¿no? De tipos penales. Por ejemplo, les comento, imagínense, a veces damos por sentadas las cosas, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasa en este caso? Piénsenlo y en el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece la regulación de la competencia del Ministerio Público. Lo establece de manera insuficiente. Vienen algunas partes que habla del Ministerio Público, pero si ustedes se revisan el capítulo de competencia del Código Nacional, regula la competencia del órgano jurisdiccional, no del Ministerio Público. La competencia debe estar establecida en la ley. Y en este caso, la competencia del Ministerio Público, como toda autoridad, de acuerdo con el 16 constitucional, no está establecida en la ley. Revisen todo el Código Nacional de Procedimientos Penales y díganme en dónde viene la competencia del Ministerio Público. Viene en un parrafito o dos, pero todo lo demás es competencia del órgano jurisdiccional. Son diferentes. ¿Con base en qué les están fundando la competencia del Ministerio Público? Porque hay competencia territorial, material, temporal. Revísenlo. Vamos a hacer ese ejercicio porque muy pocos cuestionan eso. Y la otra, revisen el Código Nacional y revisen la competencia. ¿De dónde sacan la competencia del Ministerio Público? Acuérdense que el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿En dónde está fundada la competencia de los ministerios públicos? Competencia material, competencia material y territorial, ¿Por qué? Les voy a poner un caso y resuelvan ustedes, son penalistas expertos. Es un delito de omisión impropia, omisión de pago de alimentos. La persona, el deudor, se encuentra en otro país. El menor con la mamá, el acreedor, se encuentra en México. ¿En donde se consuma los delitos de omisión impropia? Aquí donde está el menor, en el extranjero donde está el deudor. Ahora, de acuerdo al principio de legalidad y exacta aplicación de la ley penal, eso debería estar en el código. Chequen si eso está en el código, ¿no? Entonces, nos vemos, revísenlo, nos vemos mañana, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, profesor, una pregunta. Sí. Respecto a esto, ¿qué es la competencia del Ministerio Público? Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sí. la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, Sí. el cual auxilia con una policía que establece bajo su autoridad y mando inmediato. El 21, ¿no? Así es. Esa competencia no lo faculta para tenerla en todo el territorio, o más bien donde se encuentre. Me parece que no, porque hay una división competencial primero entre Fiscalía Federal, ¿no? Que es la Fiscalía General de la República, y Fiscalía Estatal. Y las leyes, en términos del artículo 121, las leyes de los estados solo tienen, son obligatorias dentro del estado y no son obligatorias fuera de él. Entonces, me llama la atención ahí si
si el Ministerio Público de un estado puede tener competencia sobre hechos que no se dieron conforme a su ley, en términos del artículo 121 de la Constitución. Vean el 121. Y dos, a ver, alguien tiene por ahí su silencio. En términos del 121, el problema que se da aquí es que el Código Nacional, donde se establece la competencia, es nacional. Pero por otro lado, la norma que regula la consumación de los delitos, o que debe regular la consumación de los delitos, son códigos sustantivos federal y locales. Entonces, me parece que ahí habría un problema de inseguridad jurídica. Piénsenlo, medítenlo, porque la competencia, una cosa es que yo tengo competencia para investigar, es competencia material, pero ¿dónde viene la competencia territorial? Esa es competencia material, pero la territorial. Yo tengo entendido que la territorial depende del lugar de la consumación, en donde se consuman los delitos de omisión impropia. En este caso, es un caso concreto, es un caso real, no es teoría. El niño está aquí, el deudor está en el extranjero. ¿Dónde se consumó? Según los penalistas, la consumación se da cuando se actualizan todos los elementos del tipo. ¿En dónde se actualizan los elementos? ¿Aquí o allá? ¿En dónde está omitiendo? ¿Aquí o allá? Y eso debería de estar en la ley, y no está en la ley. No está ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales ni en el Código Penal. Bueno, ahí podría darse la situación entre leyes del lugar donde se encuentran las cuestiones civiles, que es donde se reclama y se encuentra el menor, y anexándolo a las cuestiones penales, el territorio sería donde se encuentra el menor, la competencia sería donde se encuentra el menor. Pero es que esa es la competencia, competencia física. Familiar, ¿no? No penal. Sí, No. pero al momento de que la ley penal tiene un obscuro, se pueda llegar a otras leyes. Entonces, porque quiero entender, la pregunta es, se comete, la competencia es... ¿Dónde se consuma? Donde está el menor, porque es donde se deja el estado de indefensión. ¿Dónde está expuesto? No sé, porque no lo dice el código. Les No, pongo la reflexión para que analicen también como causa de inconstitucionalidad la siguiente tesis, ya para irnos. Vamos a ver. ¿Sí? O sea, entiendo lo que dicen, pero eso no lo establece la ley. La competencia debe estar establecida en la ley, y más tratándose de materia penal, exacta aplicación de la ley penal, en donde dice dónde se consuman los delitos de omisión impropia, porque nosotros estamos haciendo una interpretación, y en términos del artículo 14 constitucional, se puede aplicar por analogía, por mayoría de razón. ¿Puede hacer eso? ¿Se puede aplicar por mayoría de razón o por ya analogía? no se escucha. No, en términos penales debe ser estricto, ¿no? No se puede aplicar por analogía. Así es, entonces piénsenlo, No está. No está. Entonces, revisemos ese tema de la competencia y revisemos ese tema de la consumación, ¿no?
hay una deficiencia legislativa, ¿no? Bueno, Así es. nos vemos entonces, nos vemos mañana. Sí, profesor, por último, el trabajo de hoy lo vamos a subir al chat de amparistas para que los que tengan interés de revisarlo o les sirva como guía, lo van a encontrar. Gracias. Bueno, excelente noche. Gracias. Igualmente, buenas noches.